Bueno, la visión de la Secretaría de Desarrollo Rural es proyectarse como secretaría líder en ejecución, gestión y coordinación de programas que propendan por el desarrollo integral rural con competitividad y sostenibilidad ambiental territorial. Si lo ha puesto. Y nuestra misión es promover el desarrollo económico rural y ambiental por medio de programas que garanticen la productividad y competitividad de los diferentes sectores productivos, brindando acompañamiento profesional y técnico que permita el acceso de productores a herramientas que les permitan ser más eficientes en los mercados especializados. La Secretaría tiene las puertas abiertas para todos ustedes. La idea es pues facilitarles y ayudarles para que ustedes tengan un producto, ofrezcan un producto con mayor valor agregado, y por eso este tipo de procesos de mejoramiento continuo en las fincas, de certificación, de implementación de normas, pues los hace pues a ustedes como más competitivos. Entonces, muchas gracias por la acogida, por la participación. Ya le voy a dar la palabra a la profesional enfermera Juliana Patiño, que es la que nos va a brindar la conferencia hoy. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Juliana Patiño, soy enfermera profesional. Soy egresada de la Universidad Libre desde el 2004. Espero que esta tarde pasemos un rato muy agradable. Los primeros auxilios en labores agropecuarias. ¿Qué son los primeros auxilios? Son los cuidados inmediatos y provisionales que se presentan a la víctima de un accidente o enfermedad repentina antes de recibir atención en un centro asistencial. Dar soporte emocional, garantizar el traslado a un centro asistencial. Vamos entonces a retomar. ¿Cómo se debe actuar? Conservar la calma, porque si estamos tranquilos vamos a brindar una atención más oportuna. Tranquilizar a la víctima para que ellos confíen en que ustedes le van a dar una atención o una ayuda que ellos requieren en ese momento. Aflojar las prendas que consideren que estén muy ajustadas, porque la persona, dependiendo pues la situación o la crisis o el problema que se esté presentando en ese momento, es oportuno hacerlo. Cerciorarse del estado de conciencia del paciente. Debemos de llamarlo por su nombre. Ustedes por lo general en las veredas, por las fincas y todo eso, ustedes se conocen, son muy buenos vecinos, entonces se identifican fácilmente. Y si no, le vamos a decir señora, señor, o si es un niño o una niña, nos vamos a acercar. Si él nos contesta, ya sabemos que está en un estado de conciencia pues alerta, que está despiertico y que va a podernos colaborar. Si lo ven como adormecido, que se está yendo o algo, entonces el paciente está empezando a estar somnoliento y requiere de otra atención más urgente. Pidan ayuda y avisen a los organismos de socorro que ya cada uno de ustedes tienen identificados de acuerdo a cada sector en el cual ustedes vivan. No muevan a la víctima, excepto en que esté en un riesgo inminente. ¿Qué quiere decir? De que si es una inundación, de que estamos cerca a un río y se está creciendo, pues ahí sí nos tocaría moverlo. O si tenemos un deslizamiento o algo, ahí sí de tierra, sí nos tocaría mover a la persona. Actuación general ante una situación de emergencia. ¿Qué es lo principal? Proteger, avisar y socorrer. Proteger al accidentado, a uno mismo y a los demás. Avisar a los servicios de atención sanitaria, como les decía anteriormente, que ya los deben ustedes de tener identificados. Socorrer al accidentado o herido. Hacemos una exploración primaria. ¿Qué se tiene que explorar? El estado de conciencia del paciente, su respiración, verificar si tiene pulso. Vamos a identificar los signos vitales de esa persona. ¿Cómo vamos a valorar el estado de conciencia frente a una respuesta o un estímulo, como les decía anteriormente, llamándolo por tu nombre, y si no responde, ahí sí lo vamos a tocar y lo vamos a dar un pequeño sacudón como para que él reaccione un poco y nosotros verifiquemos que es consciente. La respiración, si hay movimientos torácicos, o sea, hay encima de
de la pancita, del abdomen, donde tenemos las costillas, ahí se van a dar cuenta, si suben y bajan, ahí vamos a verificar que sí está respirando. Si hay un pulso carotídeo, ¿cómo identificamos el pulso carotídeo? Por lo general es el que ubicamos aquí en el cuello, que es donde está la pulsación, o algunas personas lo identifican con el pulso radial, que es el pulso que podemos medir en la mano. Exploración de la conciencia. La víctima contesta. Entonces ustedes le van a decir, ¿qué le pasa? ¿Me oye? ¿Se encuentra bien? Si él contesta, el paciente mantiene los signos vitales pues estables, está consciente, tiene una respiración y un pulso adecuado. Allí pasamos a la exploración secundaria, que es avisando. Si el paciente o la víctima no les contesta, ¿ustedes qué hacen? Lo que les decía ahorita, hacíamos un pequeño sacudoncito, hacemos un pellizco en la axila, en los gemelos, que es observando sus reacciones como gemidos, apertura de los ojos, movimientos de la cabeza. Si no existe ninguna reacción de esa, es porque el paciente está totalmente inconsciente y la pedida del auxilio, de la ayuda al organismo de socorro, tienen que hacerlo de la manera más urgente posible porque esa persona requiere de una atención urgente. Vamos a hacer una evaluación secundaria para localizar cuál es el tipo de lesión o qué situación en la que está la persona. Lo vamos a hacer cefalocaudal, que indica que empezamos por la cabeza y terminamos en los pies. En la cabeza, buscar heridas, cara, cuero cabelludo, si hay alguna fractura o lesiones oculares. En el cuello, vamos a buscar deformidades, bultos, hematomas o sangrados. En el tórax vamos a hablar si existe dificultad respiratoria, si hay heridas, si hay hemorragias. En el abdomen, si la pared del abdomen está o no depresible, suponer si hay hemorragias internas o si hay heridas. Y en las extremidades buscar posibles fracturas, esguince, luxaciones y etc. Los riesgos más comunes que podemos encontrar son las caídas, los choques, golpes, proyecciones, atrapamientos y sobreesfuerzos. Lesiones más frecuentes son los cuerpos extraños en los ojos. ¿Qué vamos a hacer ahí? Vamos a hacer un lavado. La persona que vaya a brindarles esa atención, procurar que tengan guantes, sino que se haga un buen lavado de manos con jabón y con agua potable o agua limpia podamos lavar en lo posible, sin ir a tocarlos ni nada, solamente abrir el ojo y aplicar bastante líquido. Si vemos que es un cuerpo, o sea, si es una piedrita o si es algo grande que podemos sacar fácilmente, lo podemos hacer sin ir a lastimar la partecita negra del ojo para que no vayamos a causar un trauma. Contusiones, heridas, hemorragias, quemaduras, fracturas, luxaciones y pérdida de la conciencia. ¿Cómo hacer un control de la hemorragia? Para controlar una hemorragia tenemos 4 pasos. ¿Cuál es el primero? Presionar directamente sobre la herida. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues en el caso urgente vamos a poner nuestra mano para hacer presión frente a esa herida. Si podemos, si tenemos a la mano o un vecino o algo, una toalla o una sábana limpia, o si tenemos dentro del botiquín, si ya ustedes los tienen en sus fincas, vamos a sacar un apósito, que es una gasita que entrapa bastante, o hay casos también en los cuales una toalla higiénica nos ayuda a controlar esas hemorragias. Vamos a hacer presión sobre la herida, vamos a elevar el miembro, sea la mano o el pie, donde veamos que esté la herida. Hacer una presión directa y hacer fuerza. En algunos casos se puede hacer torniquete, que es amarrarle, puede ser una cabulla que ustedes tengan a la mano, puede ser una toalla, puede ser un elemento el cual a ustedes les permita como hacer un nudito
y fuerte. Eso se llama un torniquete y eso es lo que nos va a ayudar a que no haya más hemorragia. Es muy importante que tengamos presente que la presión que hagamos sobre la herida es lo importante y no retirarla, no estar que yo pongo una gasita y que ya está atrapada y que voy a quitarla para poner otra, no. Debemos dejarla allí. Si vemos que esa gasita o esa toalla que tenemos está muy mojada, debemos poner otra encima. ¿Por qué? Porque esa nos está, o dejamos la primera y la segunda ya sí la podemos retirar y poner otra limpia. Porque la primera está haciendo que los glóbulos rojos, o sea, las células, empiecen a hacer una hemostasia, lo que en términos paisas llamamos el coagulito, y si estamos quitando y quitando, siempre vamos a abrir como la llave. En cambio, si hacemos presión y dejamos esa primera gasa quieta, ella es la que nos va a hacer el coagulito y nos va a ir empezando a cerrar esa llavecita, que es como la vena o la arteria que nos esté sangrando en el momento. Tenemos hemorragias externas. La primera, pues hacemos una compresión directa sobre el punto sangrante con el apósito por 10 minutos, porque como es una herida pequeña, va a sangrar pues poco. ¿Qué más les cuento por acá? No podemos hacer presión directa en heridas si existe una fractura abierta. ¿Por qué razón? Porque como el huesito ya se estás poniendo a la carne, al músculo, a la piel, entonces si ustedes hacen presión, no saben el hueso de adentro, qué arteria o qué vena esté comprometiendo, entonces va a ser peor la lesión. No va a ser una ayuda que le vamos a brindar a esa persona, sino que antes le vamos a hacer daño. Procuramos es hacer como un torniquete en la parte externa y cubrir la herida, no más. Pasamos a las emergencias respiratorias. Cuando identificamos una emergencia respiratoria es cuando la persona está, ustedes la ven que está con dificultad para respirar, que está con un ahogamiento, que ustedes están comiendo fácilmente y se atoran. Entonces, ¿qué va a hacer la persona? Se va a hacer detrás de la persona y van a empuñar la mano fuerte, la van a cerrar, y donde tenemos la boca del estómago, donde la gente dice, no, es que a mí me da mucha gastritis, eso, donde sentimos ahí ese dolor, vamos detrás, voy a abrazar a la persona y voy a poner ese puño y lo voy a introducir y lo tiro hacia arriba. Y así, esa es una forma de Heshi, esa forma, es una técnica, perdón, esa podemos quitarle el atoramiento a las personas. O muchas veces solamente con levantar los brazos y parar a la persona nos ayuda para botar ese tipo de objeto que nos esté generando la obstrucción. Muchos casos con los niños, hay que estar muy pendientes con los juguetes, con las cositas pequeñas o quizás en el campo, los frutos, las cositas que ustedes tengan ahí a la mano, sus químicos y sus cosas, deben de estar muy pendientes con ellos porque ellos son un poquito inquietos, entonces son muy sensibles a que puedan hacer una crisis. Como les decía, entonces podemos hacer una asfixia dentro de un vehículo o en un lugar cerrado con algún tipo de químico o con alguna sustancia, con humo o en un vehículo. Muchas veces pasa lo del ahogamiento, el atragantamiento, que ya les expliqué cómo hacerlo, con electrocución, o sea, que es de la energía, que podemos tocar un cable peladito o podemos hacer una conexión no correcta o con las normas que la parte eléctrica pide, podemos generar. Y al obtener esa descarga vamos a hacer una emergencia respiratoria. Desafortunadamente hay casos de sobredosis. Cuando hay personas pues que consumen sustancias alucinógenas, esos son personas muy propensas a que tengan una depresión respiratoria. Inhalaciones puede ser con el gas, porque por lo general ya en las fincas tienen gas o con gasolina o alguna otra sustancia o algún medio para cocinar los alimentos, la pueden inhalar sin darse en cuenta.
Tóxicos, ustedes son una población muy expuesta por todos esos químicos que ustedes utilizan para la aplicación a todos sus cultivos y toda su parte agropecuaria. Ya los otros pues ya son por fuerzas extremas, ya gente pues más que son por terceras personas que causan una emergencia respiratoria o pues ya son cosas, ya enfermedades y patologías muy graves. Fracturas y traumatismos de las extremidades. ¿Qué tipo? Vamos a manejarlo como de lo más pequeño a lo más grande. Un esguince. ¿Cuál es el síntoma? Van a tener dolor en el punto de la lesión, inflamación en la zona, impotencia funcional. Este es uno de los que más frecuentes se les presenta a ustedes, que es cuando dice, ay, me descompuse, que es como un término más paisa y más común utilizado. Ese es el esguince. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Vamos a aplicar hielo local ahí en la parte donde tenemos la lesión, la inflamación, y vamos a elevar la extremidad, o sea, el pie, que por lo general los esguinces se generan más que todos como en la parte del tobillo. Entonces vamos a poner hielo, levantamos la extremidad porque lo importante es que esté levantada para lo que ustedes llaman el humor, o que para que no se le hinche y para que no le quede así gordo el pie. Entonces vamos a levantarlo por ley de gravedad y para que haya una mejor circulación. Y en otro caso sería inmovilizar la zona afectada para que se tenga una recuperación más pronta. Una luxación es un dolor intenso, inflamación de la articulación, ya allí vamos a obtener una deformidad de la articulación y hay mucha dificultad para el funcionamiento, para la movilidad. También vamos a aplicar hielo local, vamos a inmovilizar la articulación en posición que se encuentre. O sea, si una articulación puede ser la muñeca, el codo, una rodilla o un tobillo, entonces de acuerdo a la posición en que estén, van a poner su hielo y lo van a dejar así tal cual y lo van a inmovilizar para que lo puedan llevar al centro de salud correspondiente. Fractura cerrada. Aquí el dolor va siendo más intenso, la inflamación más grande, ya hay una deformidad más profunda en la articulación y hay una disminución de la movilidad notoria. No mover la extremidad, aplicar frío local, que es para disminuir y controlar el dolor. Si es en el brazo, quitarles el reloj, los anillos, las pulseras, las manillitas, todas las cositas que tengan ahí, porque muy probablemente ese miembro se va a inflamar y al medida que se van inflamando se van hinchando y se van poniendo muy gordos y ya después para retirar esos anillos, esas prendas que tienen, es muy difícil y toca muchas veces dañarles el objeto que tienen, porque eso les va generando una necrosis, pérdida de la circulación. Y debemos inmovilizar. Una fractura abierta es un dolor intenso, inflamación y deformidad en la articulación. Ya aquí tenemos exposición del hueso. Ahí se aumenta el riesgo de que haya una posibilidad de una hemorragia, una impotencia total de su funcionamiento. No va a poder movilizar ni su pie ni su mano porque ya el dolor es horrible y no tenemos una base de soporte para poderlo movilizar por la exposición del hueso. No introducir el hueso dentro de la extremidad. Cubrir la herida con gasas mojadas limpias. ¿Por qué razón? Porque la sangre empieza a irse secando y el hueso es un tejido. Es una célula viva también, entonces él requiere humedad porque usted muchas veces o todo lo hacemos y ponemos es una compresita, una toalla así encima y ya el problema para retirar esa gasa cuando llegan al centro de salud o a la atención primaria que ustedes puedan brindarle es supremamente doloroso para el paciente. Entonces, ¿qué vamos a hacer precavidos allí? Vamos a humedecer la toalla, la casita, la sábana, la primera capa con que vamos a cubrir esa herida y ya encima podemos poner una
una toalla pues ya seca, pero lo importante es que la primera esté húmeda para proporcionar que las células del hueso sigan vivas y que tenga una humedad. De igual manera vamos a mirar cómo podemos realizarles una inmovilización. Quemaduras. Las quemaduras se clasifican en 3 grados. El primer grado es como el eritema, como el enrojecimiento, como una ligera inflamación que se presenta en la primera capa de la piel, que se llama la epidermis. Entonces, esa es muy como la usual, que es la que más hacemos, por ejemplo, cuando somos amas de casa, cuando estamos cocinando o algo, que a veces nos vuela la chispita de aceite o algo, que nos hace como un enrojecimiento o que rozamos la olla o algo. Esa sería una quemadura de primer grado porque está poniéndose enrojecida la piel y estamos afectando la primera capa. Ahí va a haber enrojecimiento, va a haber dolor, algunas veces va a haber hinchazoncita, pero no todas las veces. El segundo grado ya es cuando hay una aparición de ampollas que contiene un líquido claro, se hacen como unas bombitas con agua. Esa agüita que hay dentro de esa bolsita se llama plasma. Si son más profundas, son como de un aspecto amarilloso. Si es así una bombita, una ampollita normalita, ustedes las van a ver como cristalinas. No se recomienda reventarlas porque va a ser un foco de infección. Hay enrojecimiento, hay dolor, hay hinchazón, ahí ya pasamos a ver un compromiso de la segunda capa de la piel. La primera es la epidermis, la segunda es la dermis, entonces ya hay compromiso de esas 2 capas de la piel y por eso es que ya se presentan las ampollas. El tercer grado son lesiones hundidas y de superficie seca, formando costras de color marrón oscuras, las llamadas carachas, escaras, como pues ya ustedes lo tengan pues más acorde a la comunidad donde están. Hay destrucciones de la piel, listo. En esta ya el dolor es muchísimo más fuerte porque hay más compromiso de la piel, ya estamos afectando las 3 capas de la piel. Entonces la destrucción es extensa, muy dolorosa y más riesgosa de que hagan una infección. Aquí les voy a presentar como un botiquín muy sencillo, muy pequeño para que lo tengan presente. Si aún no lo tienen en sus fincas, en sus veredas, por ejemplo, si les queda muy complicado tenerlo una sola, se pueden unir, digamos, 2, 3 o que por lo menos 2 fincas, ¿cierto? O en la vereda que ustedes tienen sus puntos estratégicos para encuentros en el dado de una emergencia, o la caseta, o donde hacen sus reuniones, que allí sea fácil el acceso a un botiquín y que entre la misma comunidad lo puedan adquirir. Deben de tener un jabón líquido que es para el lavado de mano, heridas, material de curación. Un suero fisiológico es la bolsita de suero que cuando estamos hospitalizados nos ponen. Eso es una bolsa de suero fisiológico, que esa la utilizamos para lavar las heridas, las quemaduras. También se puede usar como descongestionante nasal y también para el lavado oculares. Ahora cuando les mencionaba que para lavar los ojitos, cuando hay un cuerpo extraño, podemos utilizar este suero. Cuando tenemos nuestros chiquitos, que por lo general ellos presentan muchas congestiones nasales, podemos hacer un lavadito nasal con él. Un alcohol etílico al 70% se usa para desinfectar el material de cura. Los termómetros también se usa para desinfectar la piel antes de administrar una inyección. Y no se recomienda utilizarlo para heridas, porque esto que hace, como es un alcohol etílico, esto lo que nos va a causar es una quemadura e irritación del tejido que tenga en la herida. La clorhexidina es útil en la desinfección de heridas y quemaduras. No debe aplicarse a personas que presenten hipersensibilidad porque esto es un medicamento. Esto es un jabón verde o, de acuerdo al tipo de laboratorio, es un jabón líquido verde, pero es esencial para hacer una desinfección de una herida o una quemadura para que
evitemos el riesgo de que haya una infección. El yodo es antiséptico, se utiliza más que todo en solución, o sea, como en liquidito, también viene en pomada, también viene en jabón, pero pues llegado el caso sería mejor que compren el líquido, que es como el más usado y el más fácil de que lo puedan utilizar. Se usa para la limpieza e infección de las heridas, puede producir reacciones alérgicas en personas con antecedentes alérgicas al yodo. Personas que tengan alguna alergia o algo, entonces, ¿uno qué hace? Lo tiene ahí porque es un buen antiséptico, pero a veces tenemos la oportunidad frente a la urgencia y preguntarle a la persona si presenta reacción frente al yodo. Si no la presenta, pues utilizaríamos eso, pero si no, utilizaríamos el jaboncito. Lo importante es como brindar una atención principal ahí. Todos los centros de trabajo deben disponer del botiquín, deben de estar dotados como mínimo de los siguientes materiales: tener una agüita oxigenada, el alcohol, la yodopurina, que es el isodine, un envase de tul engrasado, o sea, es como un frasquito que van a tener ahí como para si tienen que echar alguna muestra, algún miembro de alguna pérdida de digamos un dedito o algo, lo puedan llevar ahí para que lo tengan a la disposición de llevar al centro de salud. Gasas estériles, tener vendas, esparadrapo, tiritas, cintas comprensivas, guantes estériles, tener 2 guantes estériles de un solo uso, porque por eso se dice que son estériles. Los vamos a utilizar para esa emergencia y ya se desechan. En lo posible tener una pinza, una tijera, solo disponibles para el botiquín. Una pomadita antiinflamatoria, tener analgésico, que el paracetamol o el acetaminofén, pues conocido que es muy escaso y muy eventual a personas que presenten reacción frente a él, y es un analgésico magnífico. La gente dice, no es que solamente en el seguro me mandan, sino que es que desafortunadamente no sabemos darle un buen uso a ese acetaminofén, y por eso es que lo usamos por cualquier cosa y tomamos ese acetaminofén. No. Debemos de ser muy juiciosos frente a cualquier medicamento, frente a cualquier antibiótico, en darle un uso bajo fórmula médica. Y en un frasquito tener pastas de ácido acetil salicílico, que son las aspirinitas, el asagüincito, el asa que muchos toman. ¿Para qué? Para tenerlas ahí frente a una persona que le duela el pecho, que ustedes vean que se les está infartando. Ustedes les van a dar unas 3 pasticas de esas, puede que se las pongan debajo de la lengua, puede que la persona de diluirlas o masticarlas. Les va a ayudar mucho a esa persona para que no se vayan para que se infartan, pero eso les va a ayudar a diluir un poquito el coágulo que les está produciendo el infarto, y van a tener una mejor evolución cuando sean atendidos en el centro de salud. Bueno, es muy importante para todos ustedes el uso de los trajes de protección personal para toda la aplicación de los agroquímicos. Porque si ustedes usan todos esos medios de protección, se están protegiendo a ustedes, se están protegiendo a sus familias. Recuerden que si van a utilizar alguno de esos químicos, ustedes deben de ser juiciosos y vamos a dejar ese traje en un lugar lejano, o dejarlo en el patio o en el lavadero, pero no tocar que no vaya a tener contacto con nuestros seres queridos, porque saben que el traje quedó untado de ese químico y podemos causar una reacción a ellos o a nosotros mismos, llegar a bañarnos, tener una buena hidratación. En este momento, en el caso de pandemia, ¿qué estamos haciendo? Debemos de ser muy juiciosos, así estemos en el campo, debemos de utilizar todos los protocolos de bioseguridad frente al COVID-19. ¿Qué es? Es muy sencillo, tener su tapabocas, tener un frasquito de alcohol para que se estén desinfectando las manos, para que estén desinfectando, digamos, si me desplacé
con esta bolsa de una finca a la otra, que cuando yo lo vaya a recibir le pueda aplicar el alcohol porque en el transcurso del camino pudo haber tenido contacto con algo o con alguien, y muy juiciosos aplicándolo en la suela de los zapatos. En lo posible, si les queda fácil, dejar los zapaticos afuera en el corredorcito, afuera en la puerta, mientras hacen una buena desinfección con agüita y jabón y ponerse en un guantecito. O si no tienen el guante en el momento, pues hacemos el lavado del zapato y ya luego procedemos a hacer un lavado exhaustivo de nuestras manos. Muchísimas gracias, espero que les haya gustado.